En este primer acto de derecho a la memoria, con motivo del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y segundo de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México ha organizado esta ceremonia que se lleva a cabo en este antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, edificio histórico emblemático del primer cuadro de nuestra ciudad. Preside este acto en representación de la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el doctor José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Magistrado Manuel Cavazos López, representante del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Diputada Carla Yuritzia Almazán Burgos, Distrito 38, secretaria de la Mesa Directiva. Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios. En representación del maestro Néstor Núñez López, alcalde de Cuauhtémoc, saludamos a la licenciada Arely Castilla, directora general de Derechos Culturales, Educación y Deportes. Saludamos al subsecretario de Gobierno, licenciado Abelino Méndez. Diego Saturno, director Capital 21. Jorge Álvarez Casanova, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se encuentran presentes funcionarios y servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, así como invitados especiales a esta ceremonia, medios de comunicación. Todos ustedes sean bienvenidos. Es el momento de escuchar las palabras de la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy conmemoramos la promulgación de la Constitución de la República Mexicana de 1857 y la de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Ambos documentos fundacionales son herederos de la Constitución de 1824, que establece un régimen republicano y federal como modelo de construcción de México como nación independiente. Representan los anhelos y la lucha del pueblo para construir una nación libre, soberana, republicana y federal con igualdad de derechos. Son depositarios de los postulados de Hidalgo y la insurgencia que mantuvo viva la causa de la independencia. Contienen los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, que constituyen uno de los afluentes principales de nuestras constituciones. Ahí proclamó que la soberanía dimana del pueblo, el fin de la esclavitud, la eliminación de los privilegios y la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura y la lucha constante contra la desigualdad, porque como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre. No hay duda, la historia constitucional de México es una historia de lucha, de victorias y derrotas, de encrucijadas y definiciones. Es una construcción constante.
La Constitución de 1824 es nuestra primera Constitución y fija las bases de organización del México independiente. Hay que entenderla y valorarla en ese contexto histórico. Toma distancia del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, que establecían la monarquía constitucional regida por España y una organización centralista. Elimina la monarquía, instaura la república e instaura el federalismo. Aunque distanciados en este punto, Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier defienden la república desde posturas distintas. Hoy, hace 162 años, fue promulgada la Constitución de 1857 por el presidente Ignacio Comonfort, la que proclama: los representantes de los diferentes estados, del distrito y territorio que componen la República de México, llamados para constituir a la nación bajo la forma de república democrática, representativa, popular, poniendo en ejercicio los poderes con que están investidos. Cumplen con su alto encargo decretando la siguiente Constitución Política de la República Mexicana sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 26 de septiembre de 1821. Es curioso que el presidente provisional Comonfort promulgue la Constitución de 57 en nombre de Dios y de la autoridad que el pueblo le confiere, porque justamente es en esa Constitución la que establece la separación de las iglesias del Estado. Se consolida nuestro país como una república democrática, reconoce que los derechos de las personas son la base y el objeto de las instituciones sociales, proclama la libertad de imprenta y de manifestación de ideas, garantiza la libertad de enseñanza y de profesión, incorpora por primera vez en una Constitución un medio de defensa en contra de las leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales, el amparo, de Mariano Otero y Errejón. Se reconoce a la laicidad del Estado, la cual es la base de la convivencia democrática y el ejercicio de las libertades. El Estado laico es, esencialmente, la representación de la tolerancia y la libertad, no de la imposición y el dogma como determinante de la conducta pública. Frente a la insistencia de los conservadores para que las creencias religiosas determinaran la cosa pública, Juárez sostenía: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad de los que los gobernados tienen de seguir y practicar la relación que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fuesen de alguna de ellas. Imposible referir al constituyente de 56 y 57 sin recordar a Ponciano Arriaga, liberal de mirada profunda y voluntad transformadora. En su voto particular sobre el derecho a la propiedad señaló: mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos terrenos que podrán dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza sin industria ni trabajo. Este pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso por más que 100 constituciones y millones de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. Ponciano Arriaga sigue vigente. La Constitución del 17 es resultado de un movimiento revolucionario que primero luchó contra el gobierno de Porfirio Díaz y después contra la dictadura de Huerta. Significa la conclusión de la formación de la nación mexicana. En la revolución encontramos todas las reivindicaciones de los oprimidos, los reclamos que fueron pospuestos o acallados en la independencia y en la guerra de reforma. En la revolución fueron el centro movilizador del pueblo. Condensa los postulados democráticos de Madero y es la primera del siglo XX en integrar una amplia carta de derechos sociales que reconoce las desigualdades y establece garantías individuales y colectivas y responsabilidades al Estado mexicano.
Se establece el municipio libre como la base de la organización política y como el orden de gobierno más cercano al pueblo. Es la primera constitución en el mundo que incorpora el derecho al trabajo y al salario digno y decoroso, el derecho a la educación gratuita y laica, el derecho a la vivienda, que protege la riqueza nacional y reserva su aprovechamiento para todos los mexicanos, que restituye los derechos de propiedad de la tierra a sus dueños originarios y evita la concentración en unas pocas manos. La Constitución, producto de la Revolución, es el documento jurídico más avanzado del mundo para esa época. Sintetiza un acuerdo nacional que fija prioridades del desarrollo y contiene un proyecto de nación incluyente, democrático y justo. Lamentablemente, la Constitución ha sido modificada en sentido contrario a la lucha de los mexicanos la que dieron su vida por los ideales de justicia y libertad. Es destacable que la Constitución del 17 es la primera que no tiene a Dios como autoridad suprema. Esta Constitución estableció, como lo habían hecho las precedentes, a la Ciudad de México como sede de los poderes federales. Encargó el gobierno a un gobernador nombrado por el presidente y el municipio libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Distrito Federal. También le otorgó facultades para legislar sobre el Distrito Federal al Congreso de la Unión. En 1928, Obregón elimina el municipio y desaparece la única autoridad electa directamente por el pueblo. La ciudad mantiene esta peculiar organización política hasta el año de 1997, que elige por primera vez a su jefe de gobierno y con ello se inicia la transformación democrática que culmina con la expedición de la Constitución de la Ciudad de México el 31 de enero de 2017. La Constitución de la Ciudad de México es sin duda el texto jurídico más avanzado del país. Establece la dignidad humana como principio rector supremo. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. Amplía y preserva las libertades públicas, la libertad de expresión, manifestación y el derecho del pueblo a protestar contra la injusticia. Fortalece la democracia como forma de vida y convivencia social, el sufragio efectivo, la democracia directa y el poder del pueblo para revocar a sus malos gobernantes. Se colocó a los derechos humanos como centro de toda acción pública. La Constitución reconoce la libertad y el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, a su autodeterminación personal y a decidir libremente sobre sus derechos reproductivos. Estableció la paridad entre géneros como principio constitucional. Se reconoce constitucionalmente el matrimonio igualitario y los derechos de las personas LGBTI y protege a todas las familias de la ciudad en su amplia gama de diversidad y riqueza. Establece el derecho de los habitantes de la ciudad a la educación en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el posgrado. Reivindica la función social y pública de la ciencia y la tecnología en el desarrollo social y económico de la ciudad y establece el derecho al uso de las tecnologías de la información y el acceso gratuito y progresivo a Internet. Establece un amplio reconocimiento a los derechos culturales y su ejercicio. Se establece el derecho a un mínimo vital y se crea en la Constitución el sistema público de cuidados, que serán dos pilares de una nueva política social alejada del clientelismo electoral y basada en el cumplimiento de derechos. Reconoce el derecho al agua y a su acceso universal, diario, continuo, equitativo y sustentable. Se prohíbe expresamente su privatización y garantiza su gestión pública sin fines de lucro, vigilada por los ciudadanos mediante una Contraloría Social del Agua. Se reconocen los derechos de las personas con discapacidad y se asume como obligación de las autoridades la adopción de medidas para garantizar integralmente sus derechos.
Se garantiza un medio ambiente sano y será la primera Constitución que reconoce el derecho a la ciudad y se avanza en una protección de vanguardia a los animales. Se establece un sistema de planeación con la más amplia participación de los ciudadanos. Se crea un nuevo nivel de gobierno, las alcaldías. Esta Constitución otorga poder a los ciudadanos y vecinos en materia urbana para modificar los usos de suelo y los programas de desarrollo urbano. Se busca acabar con la exclusión social y depredación inmobiliaria de la Ciudad de México. Se establece el principio de austeridad republicana para evitar el derroche de recursos públicos, los altos salarios de funcionarios públicos. Esta Constitución de la Ciudad de México reconoce los derechos de los pueblos y barrios originarios de la ciudad, su derecho a la libre determinación y su carácter de sujetos colectivos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Constitución de la ciudad establece un amplio capítulo de derechos, pero también es la primera en establecer mecanismos para ser exigibles y justiciables por parte de los ciudadanos y así evitar que queden atrapados en los textos constitucionales que sirvan poco para mejorar la vida de las personas. La Constitución es un buen punto de partida para la construcción de una ciudad democrática y de libertades. Es una agenda de lucha para todos los ciudadanos y una obligación para las instituciones. Nos corresponde a nosotros aplicar esta Constitución y hacer realidad los derechos que ahí se consagran. Tenemos la más alta responsabilidad con los ciudadanos. Es cumplir con su mandato y trabajar por una ciudad que coloque a las instituciones al servicio de la gente para construir una ciudad justa, igualitaria, solidaria, culta, educadora, participativa, limpia, segura, diversa, sustentable, productiva, incluyente, ordenada e innovadora. Hoy conmemoramos un largo recorrido de luchas de nuestro pueblo por la justicia y la libertad. Sus constituciones son resultado de una gran movilización social y política. Estamos frente a una coyuntura histórica que implica una profunda transformación pacífica de las instituciones y de la sociedad, la cuarta transformación, porque transformar significa la democratización de la economía y el combate a la desigualdad social, acabar con la exclusión y transformarnos en un Estado social de derecho. Significa también terminar con la corrupción en los ámbitos público y privado, que deje ser la fuerza que instituye, organice y renueve las instituciones, no a la corrupción. También significa la transformación el reconocimiento de los derechos de todas y todos, respeto a la diversidad y a la autodeterminación. Significa reconocer y respetar los derechos de los pueblos indígenas vulnerados y desconocidos durante siglos. Significa democracia directa y participación ciudadana. Significa justicia para las víctimas de la indolencia oficial, justicia para las miles de familias de personas desaparecidas, justicia para las mujeres, que la justicia se instale con nosotros. En este momento es una idea revolucionaria y radical. Significa servir a la gente, privilegiar el interés público. La clase política ya no será más una clase social llena de privilegios sufragados con recursos públicos. Esa es la transformación que estamos construyendo. Transformar significa hacer realidad el derecho a la ciudad y a todos sus habitantes, garantizar su acceso a los derechos plenos. Un pequeño fragmento del preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México. Guardemos lealtad al eco de la antigua palabra, cuidemos nuestra casa común y restauremos por la obra laboriosa y la conducta solidaria de sus hijas e hijos la transparencia de esta comarca emanada del agua. Seamos ciudadanas y ciudadanos íntegros y leales al nuevo orden constitucional, espejo en que se mire la República, digna capital de todas las mexicanas y los mexicanos
y orgullo universal de nuestras raíces. Muchas gracias. Destacamos la presencia del maestro Carlos McKinley Grogman, secretario de Turismo. Bienvenido. Si gustan tomar asiento, en este momento escucharemos la pieza de música Ecos de la Revolución de Amador Pérez, a cargo de la banda de música de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Marco Antonio Uribe Durán. Señoras y señores, invitamos atentamente a todos ustedes a entonar con respeto y fervor cívico nuestro himno nacional, interpretado por el coro y banda de música de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Vamos a
Con los honores correspondientes es enfundada nuestra enseña nacional.